Sagitario, hijo del fuego y de los cielos infinitos, es un signo que camina con la flecha siempre tensa y la mirada puesta en horizontes imposibles de medir. Su esencia está marcada por Júpiter, planeta de la expansión y la sabiduría, que lo impulsa a buscar respuestas en cada rincón del universo y a expandir los límites de lo conocido. Se dice de Sagitario que su espíritu es indomable, libre, aventurero, destinado a recorrer el mundo tanto en lo físico como en lo espiritual, y que su naturaleza busca con ansias la verdad aunque a veces hiera con ella. Sin embargo, entre los ecos de la astrología y los juicios humanos, ha nacido un mito que se repite con frecuencia, el Sagitario narcisista. Una figura que muchos describen como arrogante, orgullosa, incapaz de ver más allá de su propio reflejo, un ser que proyecta su fuego hacia el mundo con un brillo que, a ojos ajenos, podría parecer vanidad. Pero, ¿es esta percepción una condena justa o una incomprensión de su verdadera naturaleza? El fuego sagitariano arde con una intensidad particular, no es el fuego controlado de Aries ni la llama refinada de Leo, sino un incendio nómada que se expande buscando sentido. Esa fuerza vital, cuando no es comprendida, se confunde con soberbia. Sagitario no alardea para engrandecerse, sino porque su alma siente la urgencia de compartir lo que descubre, de iluminar a otros con sus hallazgos. Donde otros ven narcisismo, en realidad existe un deseo incontenible de expansión. La luz del arquero es tan intensa que muchas veces ciega a quienes no están preparados para verla. El mito del narcisismo sagitariano nace, en parte, de su relación con la verdad. Este signo no mide palabras, dispara flechas que atraviesan máscaras y se clavan en la esencia de lo que se oculta. Y en un mundo donde la diplomacia suele preferirse a la franqueza, esa actitud se confunde con arrogancia. La sinceridad brutal de Sagitario puede incomodar, pero no es fruto de egocentrismo, sino de la necesidad de ser coherente con su fuego interior. El arquero no habla para adornarse, habla para liberar. También es cierto que Sagitario posee una presencia magnética, una confianza natural que irradia seguridad y que, mal interpretada, se ve como vanidad. Sin embargo, lo que lo mueve no es la adoración de sí mismo, sino la certeza de que la vida es demasiado breve para vivir en las sombras. Su fuego no permite la mediocridad ni el ocultamiento. Se muestra, se expone, se lanza al mundo como un centauro que desafía la rutina, y ese gesto heroico puede ser mal leído como egocentrismo. En realidad, Sagitario vive para la experiencia, no para el espejo. Cuando se lo llama narcisista, se omite su lado filosófico, aquel que se sienta bajo las estrellas a cuestionar el sentido de la existencia, aquel que se entrega a búsquedas espirituales profundas, viajando no solo por tierras lejanas sino por los recovecos más ocultos de la conciencia. Su narcisismo es más bien un espejismo, lo que los demás ven como exceso de ego es, en esencia, una confianza feroz en que el camino que sigue lo lleva hacia una verdad mayor. En el plano épico, Sagitario encarna al héroe que no teme equivocarse, que se lanza al abismo con la fe puesta en que siempre habrá algo más allá. Ese arrojo, esa valentía desmedida, puede generar envidia o incomodidad. El arquero no espera aprobación ni busca complacer, se guía por su instinto, por la voz de Júpiter que lo empuja a crecer. Si en ese camino su figura parece orgullosa, es porque la grandeza de su propósito es difícil de comprender por quienes no comparten su visión. La realidad es que Sagitario, más que narcisista, es un soñador indomable. No idolatra su reflejo, idolatra la libertad. No adora su imagen, adora el viaje. No se coloca en el centro por vanidad, sino porque su fuego lo obliga a ser antorcha en medio de la oscuridad. Y si su luz deslumbra, no es porque busque eclipsar, sino porque no puede apagarse. El mito del Sagitario narcisista es, entonces, una verdad malinterpretada, una sombra creada por la incomprensión de un signo que nació para ser horizonte y no espejo. Su fuego, lejos de ser egoísta, es un fuego colectivo, aquel que inspira, que arrastra, que prende la chispa en otros. El arquero es maestro y aprendiz al mismo tiempo, y aunque se lo acuse de narcisismo, en el fondo lo que mueve su alma no es la adoración a sí mismo, sino la infinita necesidad de crecer y de guiar a otros en el camino hacia una verdad más alta. En la balanza cósmica, Sagitario no es el eco vacío del narcisismo, sino la voz potente del propósito. Y mientras siga lanzando flechas al cielo, seguirá demostrando que la supuesta vanidad que se le atribuye no es más que un reflejo incompleto de su verdadera grandeza, la búsqueda eterna de sentido, libertad y expansión. Sagitario, en su recorrido por los cielos, porta no solo el arco y la flecha, sino también la misión de recordarle a la humanidad que la vida es un viaje en constante expansión. Allí donde algunos ven simple orgullo,
existe un trasfondo que pocas veces se menciona: la soledad del arquero. Su fuego, que parece tan seguro y desbordante, lo empuja a territorios desconocidos, a horizontes donde nadie más se atreve a llegar. Esa misma audacia lo condena a veces a la incomprensión, a ser señalado como alguien distante, frío o arrogante, cuando en realidad carga sobre sus hombros el destino de abrir caminos que otros aún no saben transitar. El supuesto narcisismo de Sagitario se vuelve una máscara que esconde un motor mucho más profundo: la necesidad de trascendencia. El arquero no busca mirarse en el reflejo del agua para admirar su propia imagen, sino para confirmar que todavía queda cielo por conquistar. Su reflejo es solo una estación de paso en un viaje que nunca se detiene. Cuando fija la vista en sí mismo, no lo hace desde la vanidad, sino desde la certeza de que conocerse es requisito para seguir avanzando. Es la introspección disfrazada de autosuficiencia, un espejo que no encierra, sino que impulsa. El fuego de Júpiter, planeta regente de Sagitario, es expansivo, generoso, siempre buscando abarcar más. Esa energía puede confundirse con exceso, con una necesidad insaciable de reconocimiento. Pero la verdad es que Sagitario se mueve con una fe tan grande que parece inalcanzable para los demás. Su confianza no nace de un ego inflado, sino de la convicción de que la vida es una batalla que vale la pena librar y que cada caída es solo un impulso para volver a levantarse. En ese sentido, el arquero no es un narciso perdido en su reflejo, sino un guerrero que se mira al espejo para recordar que aún tiene un propósito que cumplir. La épica de Sagitario también se manifiesta en su risa, en esa manera suya de enfrentar la vida con un optimismo que otros juzgan como superficial. Allí se encuentra otro de los malentendidos que lo envuelven: su ligereza no es frivolidad, sino valentía. Reír frente a la adversidad, encontrar humor en el caos, mirar al futuro con confianza inquebrantable, es un acto heroico que a menudo se confunde con desinterés. En realidad, su risa es el eco de un espíritu que se niega a rendirse, un recordatorio de que el fuego no se apaga con los vientos de la derrota. Sagitario no teme ser visto. Su luz no busca ocultarse, y es precisamente esa transparencia lo que genera la percepción de narcisismo. La diferencia es que, mientras otros buscan ocultar sus sombras o maquillar sus inseguridades, el arquero se muestra tal como es, con virtudes y defectos, con grandezas y excesos. Es un signo que no sabe fingir modestia porque su naturaleza no está hecha para reducirse, sino para expandirse. Ese exceso de autenticidad puede parecer desmesurado a quienes prefieren las medias tintas, pero es precisamente allí donde radica su poder. La incomprensión hacia Sagitario se nutre de la dificultad que tiene el mundo para aceptar espíritus libres. En sociedades que exigen conformismo, su fuego nómada, siempre en busca de la próxima verdad, resulta incómodo. El mito del narcisismo no es más que una reacción ante su inquebrantable deseo de ser él mismo, sin pedir disculpas, sin encogerse. Sagitario recuerda que la vida no está hecha para vivirla a medias, y que el verdadero pecado no es el orgullo, sino la renuncia a la grandeza interior. En lo más profundo de su esencia, el arquero sabe que su misión no se limita a buscar su propio destino, sino también a inspirar a otros. Sus flechas no están hechas para caer en su propio pecho, sino para abrir sendas en la oscuridad y guiar a quienes lo siguen. El mito del Sagitario narcisista cae por su propio peso cuando se comprende que su fuego es expansivo, que no pertenece únicamente a él, sino que arde en quienes se atreven a acercarse. Su brillo no es un espejo cerrado, es una hoguera que invita a encender más llamas. En el relato cósmico, Sagitario no es el amante de su propia imagen, sino el amante del universo entero. Su supuesta vanidad es, en realidad, una profunda reverencia por la vida, una celebración de la grandeza que lo habita y que desea compartir. Y aunque los ojos humanos puedan confundir su confianza con egolatría, los cielos saben que en cada flecha lanzada hay un llamado a la expansión, a la libertad y a la conquista de la verdad. Así, el mito del Sagitario narcisista se disuelve en el fuego de su destino. No es un reflejo atrapado en el agua como el de Narciso, sino un viajero que, al mirarse, recuerda que aún queda un cielo más allá del horizonte. Su historia no es la de un ego encerrado en sí mismo, sino la de un héroe cósmico que se atreve a ser demasiado en un mundo que teme a la abundancia de espíritu. Su fuego no es vanidad, es propósito, y en ese propósito se revela la verdadera grandeza de Sagitario. Sagitario carga en su interior una dualidad que pocas veces se reconoce y que, sin embargo, explica gran parte de los malentendidos en torno a él. Como centauro, mitad animal y mitad humano, representa la tensión entre lo instintivo y lo espiritual, entre el impulso salvaje y la búsqueda de sentido superior.
Allí donde algunos perciben narcisismo, lo que realmente se manifiesta es la lucha interna entre su naturaleza terrenal, que lo empuja al goce de la vida, y su esencia celeste, que lo obliga a mirar hacia lo eterno. Esa contradicción lo hace complejo, intenso, y a veces incomprensible para quienes buscan en él una constancia que su fuego no conoce. El signo del arquero es regido por un planeta expansivo que no entiende de límites ni restricciones. Júpiter no solo lo dota de optimismo y confianza, sino también de un magnetismo natural que irradia abundancia. Esa abundancia, que se refleja en su forma de hablar, de moverse, de soñar en grande, puede parecer un exceso a quienes no saben reconocer la energía de la expansión cósmica. Pero lo que Sagitario refleja no es vanidad, sino la huella de un espíritu que se niega a aceptar la pequeñez como destino. Cada palabra que pronuncia, cada paso que da, lleva la fuerza de un río que no conoce bordes y que busca un cauce cada vez más amplio. La épica de Sagitario se manifiesta también en su insaciable hambre de experiencias. Allí donde otros encuentran seguridad en la rutina, él siente la necesidad de romper barreras y de desafiar lo establecido. Esa sed de movimiento puede ser vista como egoísmo, como si buscara siempre lo que lo nutra únicamente a él. Sin embargo, el trasfondo es otro. Sagitario encarna al explorador universal, aquel que se atreve a probar, a arriesgarse, para luego compartir lo aprendido. Es la figura del maestro viajero, del filósofo que regresa de tierras lejanas con historias y verdades que enriquecen a todos. Lo que para algunos parece un exceso de individualismo es, en realidad, el sacrificio de quien se aventura para que otros no tengan que hacerlo a ciegas. Hay una grandeza silenciosa en su forma de amar. El amor sagitariano no es posesivo ni calculador, es un fuego abierto que busca libertad y expansión. En este terreno también se lo acusa de egocentrismo, como si su deseo de independencia fuera una incapacidad para entregarse. Pero la verdad es que su entrega no se mide en cadenas, sino en intensidad. Ama con la misma fuerza con la que vive, desbordante, total, incendiaria. Y esa intensidad no es narcisismo, sino la incapacidad de ofrecer algo a medias. Su fuego arde completo o no arde en absoluto. La incomprensión hacia Sagitario también se relaciona con su tiempo interior. Vive adelantado, siempre pensando en el próximo horizonte, en el próximo desafío. Ese adelantarse puede parecer desinterés por lo presente o indiferencia hacia lo que lo rodea. Sin embargo, lo que ocurre es que su visión está puesta en lo que aún no existe, en lo que debe crearse. El arquero es arquitecto de futuros, y mientras otros se detienen a mirar el instante, él ya está apuntando hacia lo que vendrá. Esta visión profética es parte de su grandeza y también de su soledad, porque no siempre es acompañado por quienes prefieren la seguridad de lo conocido. La fuerza sagitariana se refleja en su capacidad de transformar la adversidad en impulso. Donde otros ven una derrota, él ve una lección, donde otros se detienen, él encuentra la excusa para avanzar más lejos. Esta resiliencia es confundida a veces con arrogancia, como si no aceptara la derrota. Pero en realidad, lo que ocurre es que su fuego no concibe la rendición como opción. Cada caída es una oportunidad de probarse, de templar el arco, de volver a lanzar la flecha con mayor precisión. No es orgullo vacío, es la certeza de que la vida está hecha para intentar una y otra vez hasta alcanzar lo imposible. En lo más profundo, Sagitario no busca adoración ni reconocimiento. Busca trascendencia. Quiere dejar huellas que no se borren, flechas que marquen un camino en el cielo. No se conforma con vivir una vida pequeña porque siente, en lo más íntimo de su ser, que el universo lo convoca a algo mayor. Esa llamada lo hace levantarse una y otra vez, lo empuja a arriesgarse cuando otros dudan, lo convierte en el viajero perpetuo de las estrellas. Si su andar parece egocéntrico, es solo porque pocos comprenden la magnitud del llamado que lo guía. El arquero es un símbolo de esperanza para quienes temen a su propia grandeza. Representa la voz que recuerda que cada ser humano tiene un horizonte más allá de lo que ve, que siempre hay un nuevo territorio que conquistar, una verdad más amplia que descubrir. El mito del narcisismo cae ante esta realidad. Sagitario no es el amante de sí mismo, es el amante de lo infinito. Su reflejo no lo encierra, lo impulsa a seguir. Su fuego no se consume en vanidad, se enciende en propósito. Y mientras siga existiendo, su misión será la de recordarle al mundo que la vida está hecha para expandirse, que el alma nació para crecer y que, en la vastedad del cosmos, siempre habrá una flecha esperando ser lanzada hacia un cielo más grande. Sagitario porta en su esencia un fuego que no solo ilumina hacia afuera, sino que también consume hacia adentro.
Este fuego interno es el que lo obliga a mantenerse en movimiento constante, pues detenerse significa quedarse atrapado en la propia intensidad. Lo que muchas veces se confunde con narcisismo es, en realidad, una urgencia vital, la necesidad de mantener vivo ese fuego a través de nuevas experiencias, conocimientos y desafíos. Si se detuviera demasiado tiempo en la contemplación de su propio reflejo, el arquero se apagaría, porque su naturaleza no es la del estanque inmóvil, sino la del río que avanza rompiendo piedras y dibujando cauces donde antes no existían. Su relación con la verdad es otro aspecto poco comprendido y frecuentemente distorsionado. Sagitario no busca tener la razón para engrandecerse, sino porque siente en lo más profundo de su ser que la verdad es la única brújula posible en un mundo lleno de ilusiones y espejismos. Esa pasión por lo verdadero lo hace parecer dogmático, incluso intransigente, y es allí donde surge otra de las raíces del mito de su supuesto narcisismo. Lo que para algunos es arrogancia intelectual, para él es un acto de lealtad al fuego que lo guía. El arquero no habla para imponerse, habla para señalar la dirección de la flecha que ya vio brillar en lo alto del cielo. Su energía expansiva lo lleva también a romper con las limitaciones del tiempo y del espacio. Sagitario no es un signo que viva encerrado en lo inmediato, su mirada siempre apunta hacia la eternidad. Por eso, a menudo se lo acusa de desatender los detalles, de vivir en una visión demasiado grandiosa que parece desconectada de lo tangible. Lo que pocos comprenden es que esa aparente desconexión con lo concreto es parte de su misión, no vino a perfeccionar lo pequeño, sino a señalar lo inmenso. Esa grandeza de perspectiva no es vanidad, sino visión profética. Y en esa visión, lo que parece exceso es en realidad un intento desesperado por abarcar la inmensidad de la vida en un solo gesto. La espiritualidad de Sagitario también suele quedar relegada en los juicios superficiales. Su búsqueda de trascendencia no se limita a lo religioso o filosófico, sino que impregna todos los aspectos de su existencia. Para el arquero, viajar no es solo desplazarse, es un acto sagrado de expansión del alma. Aprender no es acumular información, es descubrir claves que conectan al ser humano con el universo. Amar no es un simple vínculo emocional, es una celebración del fuego divino que une a dos seres en la experiencia de lo infinito. Ese trasfondo espiritual, cuando no es comprendido, se traduce en etiquetas de arrogancia, como si su amplitud fuera un capricho y no una misión impuesta por los astros. En su camino, Sagitario enfrenta también la carga de la incomprensión. Al ser un signo que avanza sin mirar atrás, muchas veces es visto como alguien que huye o que se desentiende de lo que deja atrás. Sin embargo, su impulso no nace del desinterés, sino de la certeza de que quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar lo alejaría de su destino. Esta necesidad de movimiento es fácilmente juzgada como egoísmo, cuando en realidad responde a la llamada de un propósito superior que trasciende lo personal. El arquero no abandona, el arquero sigue la voz del horizonte, y esa voz es más fuerte que cualquier cadena terrenal. Hay también una faceta heroica en su forma de enfrentar la oscuridad. Sagitario no se esconde del dolor ni de la sombra, pero tampoco permite que éstas lo consuman. Su respuesta ante la adversidad es el viaje, la expansión, la búsqueda de un sentido más grande que transforme la herida en enseñanza. En lugar de regodearse en el sufrimiento, lo convierte en combustible para avanzar más lejos. Esta actitud, que puede parecer frialdad a quienes esperan lamentos, es en realidad una valentía ancestral, la convicción de que incluso en medio de la caída, siempre existe un camino hacia la luz. El arquero es también guardián del entusiasmo, un portador del fuego de la esperanza. Su energía contagiosa no busca alimentar su propio ego, sino encender llamas en quienes lo rodean. Donde otros ven muros, él ve caminos, donde otros ven finales, él ve comienzos. Esa capacidad de mirar más allá de lo aparente lo convierte en faro para quienes se sienten perdidos. Y aunque su luz pueda parecer demasiado intensa, como si reclamara ser el centro, en realidad lo que hace es ofrecer un reflejo del potencial que habita en cada alma. Sagitario no busca que lo admiren, busca que cada ser recuerde que también tiene un fuego propio que debe liberar. En última instancia, el mito del Sagitario narcisista no es más que una proyección de quienes no logran comprender la magnitud de su fuego. Su aparente exceso es el lenguaje natural de un signo que vive para lo grandioso, que no sabe reducirse porque hacerlo sería traicionarse a sí mismo y a la energía cósmica que lo impulsa. Sagitario no se adora a sí mismo, adora la vida en todas sus formas. No se mira en el espejo para venerarse, sino para recordarse que es portador de un destino mayor. Su existencia es la encarnación de la expansión, de la libertad y de la búsqueda infinita de la verdad.
Y en esa misión, lejos de ser un Narciso atrapado en su reflejo, se convierte en un Prometeo que roba el fuego de los dioses para entregarlo a la humanidad. En el trasfondo de Sagitario existe una fuerza que rara vez se menciona, su capacidad de ser puente entre lo humano y lo divino. El arquero no solo apunta hacia lo alto para alcanzar un ideal, sino que actúa como transmisor de energías que superan la comprensión ordinaria. Esa función de mediador cósmico explica por qué su presencia puede parecer desbordante y hasta arrogante. No se trata de una autoexaltación, sino de la dificultad que tiene un espíritu inmenso para habitar un cuerpo limitado. En su interior conviven las voces de lo terrenal y lo celeste, y el eco de esas voces se traduce en una intensidad que muchos interpretan como vanidad, cuando en realidad es un llamado a trascender lo humano para abrazar lo universal. Sagitario también es guardián del tiempo en movimiento. Su fuego no se consume en el instante, sino que se proyecta hacia futuros lejanos que aún no existen. Esta cualidad visionaria lo hace vivir en constante anticipación, mirando más allá de lo evidente, detectando posibilidades que otros aún no pueden imaginar. Esa visión lo convierte en pionero, pero también en solitario, porque quienes no ven lo mismo lo acusan de soñar demasiado alto o de creer que sabe más que los demás. Esa percepción alimenta el mito de su narcisismo, cuando en verdad se trata de la incomodidad que produce un ser que no se conforma con lo inmediato y que insiste en señalar horizontes que parecen imposibles. Hay en Sagitario una relación sagrada con la libertad, y es precisamente esa libertad la que muchas veces lo aleja de los juicios convencionales. No soporta las ataduras que buscan reducirlo a un molde, no acepta las cadenas que lo obligan a permanecer en lo que ya conoce. Su búsqueda de lo ilimitado es confundida con egoísmo porque parece elegir siempre su propio camino, pero la verdad es que su destino está marcado por la misión de mostrar que la libertad es una fuerza creadora. En cada paso que da fuera de las normas establecidas, inspira a otros a liberarse también, y ese ejemplo vale más que cualquier obediencia ciega. Su fuego se expresa con especial intensidad en el terreno del conocimiento. Sagitario no estudia para acumular, sino para expandirse. Sus ideas, sus palabras, sus descubrimientos, son flechas disparadas hacia la mente colectiva. Puede parecer arrogante al compartir lo que sabe, pero lo que lo impulsa no es la soberbia de quien se cree superior, sino la urgencia de sembrar semillas de sabiduría en todos los terrenos posibles. No guarda lo aprendido para sí mismo, lo lanza al aire como el arquero que dispara flechas en todas direcciones, con la certeza de que alguna encontrará su blanco y despertará a quien deba despertar. El arquero no solo viaja en el mundo físico, también viaja en lo simbólico, en lo espiritual, en los reinos invisibles. Su alma se aventura en territorios donde otros no se atreven a entrar, y regresa con visiones que parecen demasiado intensas o demasiado grandiosas para ser aceptadas. Esa diferencia de visión es otra de las raíces del mito que lo rodea. El mundo teme lo que no comprende, y a veces llama narcisismo a la grandeza que no logra nombrar. Sagitario es espejo de ese miedo, porque en él se refleja lo ilimitado, y lo ilimitado siempre incomoda a quienes se sienten seguros en lo pequeño. En la batalla de la vida, Sagitario es un guerrero luminoso. Su arco no está diseñado para herir por placer, sino para señalar la dirección correcta. Sin embargo, la fuerza de sus flechas puede ser malinterpretada por quienes reciben su verdad de manera frontal. Allí nace otra confusión: lo que parece crueldad es en realidad franqueza, lo que parece arrogancia es honestidad sin filtros. El arquero no calcula la suavidad de sus palabras porque sabe que la vida misma no siempre es suave, y que a veces una herida necesaria abre el camino a una sanación mayor. En lo emocional, Sagitario vive con la misma intensidad con la que sueña y lucha. Su fuego en las relaciones no se enciende para dominar, sino para compartir. Sin embargo, como su amor es expansivo, no soporta las cadenas, y esa necesidad de espacio lo hace parecer distante o autosuficiente. Pero detrás de esa aparente lejanía hay una forma de amar que se niega a ser posesiva, porque sabe que el verdadero amor se multiplica en libertad. Su manera de entregarse no es con cadenas, sino con alas, y esa visión puede resultar incomprensible para quienes confunden control con afecto. En lo profundo de su espíritu, Sagitario guarda un anhelo de eternidad. No se conforma con vivir para el momento presente, ni con dejar una huella pequeña. Su deseo es que cada flecha lanzada resuene en la eternidad, que cada acción tenga un eco que trascienda generaciones. Esa necesidad de grandeza, cuando es mal observada, se etiqueta como egocentrismo. Pero el arquero no quiere engrandecerse solo a sí mismo, quiere engrandecer la experiencia de la vida misma. Lo mueve la certeza de que el universo no se creó para ser contemplado pasivamente, sino para ser explorado, desafiado y celebrado.
Así, el mito del Sagitario narcisista se derrumba cuando se entiende que lo que en verdad lo impulsa no es la adoración a su propio reflejo, sino la fuerza ancestral de un fuego que no conoce límites. Su vida no es la historia de un ego que se encierra en sí mismo, sino la de un héroe cósmico que se atreve a llevar su luz hasta donde nadie más se atreve. Es portador de un destino que lo obliga a ser más, a ir más lejos, a encender en otros la chispa que despierte la grandeza dormida. Y en esa misión, cada gesto suyo, por incomprendido que sea, no habla de vanidad, sino de un profundo compromiso con la expansión del espíritu humano hacia las estrellas. En la esencia de Sagitario habita un impulso creador que rara vez se reconoce en toda su magnitud, la capacidad de transformar la exageración en motor de cambio. Su energía expansiva, cuando es interpretada desde fuera, puede parecer exceso, un desborde de confianza o un deseo constante de imponerse, pero en realidad es un recordatorio de que la vida misma es abundancia. El universo no fue creado en dosis pequeñas, sino en estallidos de luz y fuego, y Sagitario refleja esa verdad en cada gesto. Lo que parece desmesura es simplemente coherencia con el lenguaje de lo cósmico, que no sabe hablar en términos de limitación. El arquero encarna también el poder de la visión simbólica. Su mirada no se detiene en lo inmediato, sino que interpreta los signos ocultos en la existencia. Donde otros ven solo coincidencias, Sagitario descubre mensajes, mapas invisibles que conducen hacia destinos más elevados. Esa capacidad lo convierte en intérprete de lo sagrado, aunque a menudo se lo tache de presuntuoso por atreverse a proclamar certezas donde otros solo dudan. Pero no es un narcisismo disfrazado de sabiduría, sino la manifestación de su rol de centauro, el ser que une instinto y divinidad, que traduce lo que el universo susurra en símbolos de carne y palabra. El mito del Sagitario narcisista también ignora la naturaleza de su humor. La risa del arquero no es burla ni frivolidad, sino un arma contra la oscuridad. En los momentos de mayor crisis, su capacidad de encender alegría actúa como antídoto ante la desesperanza. Ese humor vital, ese optimismo feroz, a veces es visto como una falta de seriedad o como un desinterés egocéntrico hacia los problemas ajenos. Pero lo que ocurre en verdad es que Sagitario comprende, instintivamente, que el espíritu no se fortalece con lamentos sino con la chispa de la esperanza. Su risa es su flecha más luminosa, un acto de rebeldía ante la sombra que busca imponerse. La manera en que enfrenta la incertidumbre también es un rasgo incomprendido. Mientras otros retroceden o se paralizan, el arquero se lanza al vacío confiando en que el universo desplegará alas bajo sus pies. Esa fe indestructible puede parecer inconsciente, como si fuera producto de una confianza excesiva en sí mismo. En realidad, no es confianza en el ego, sino en la vida. Sagitario sabe que todo lo que ocurre tiene un propósito más amplio, incluso lo que hiere. Lo que desde fuera se interpreta como soberbia, es en esencia una alianza con la fuerza cósmica que lo sostiene. El fuego de Sagitario también se manifiesta en su constante necesidad de movimiento creativo. No soporta quedarse encerrado en la repetición, y eso puede hacerlo parecer inconstante o voluble. Sin embargo, lo que lo guía no es la incapacidad de comprometerse, sino la certeza de que cada etapa de la vida es una puerta hacia una versión más elevada de sí mismo. Su aparente desapego no es indiferencia, sino fidelidad a un crecimiento que nunca se detiene. Como el centauro que corre sin cansarse, su alma se alimenta del viaje mismo, no del punto de llegada. En lo más profundo, Sagitario guarda un poder de sanación a través de su visión. No cura con silencios, ni con gestos suaves, sino con la crudeza de la verdad y con la inspiración de sus ideales. Puede parecer duro en su forma de señalar errores o limitaciones, pero su intención no es herir, sino despertar. Su sinceridad es un fuego purificador que, aunque quema, abre espacio para que lo nuevo surja. Allí donde otros temen destruir lo viejo, Sagitario no duda en hacerlo, porque confía en que de las cenizas siempre brotará una llama más alta. Su conexión con lo divino no es pasiva. No se limita a contemplar los misterios del cosmos, los encarna. En cada acto de valentía, en cada palabra que inspira, Sagitario se convierte en canal de esa grandeza que lo trasciende. Lo que puede parecer autoexaltación es, en realidad, una rendición absoluta a esa fuerza superior que lo guía. El arquero no se proclama a sí mismo como grande, proclama la grandeza de aquello que lo atraviesa y lo impulsa. Cuando se observa con la mirada justa, el supuesto narcisismo de Sagitario se revela como una distorsión nacida del miedo humano al exceso de luz. Su fuego no está destinado a consumirse en un reflejo, sino a expandirse como antorcha en la oscuridad. Su destino no es contemplarse en el agua como Narciso,
sino lanzar su reflejo en forma de flecha hacia el infinito, para que otros recuerden que también pueden apuntar alto. El arquero es un testimonio viviente de que la existencia no es una prisión de límites, sino un viaje sin fronteras. Y en ese viaje, su grandeza no es un acto de ego, sino la encarnación de un propósito mayor, despertar en la humanidad la certeza de que dentro de cada ser arde un fuego capaz de conquistar estrellas. Sagitario encierra en su naturaleza una memoria ancestral que lo conecta con los relatos más antiguos de la humanidad, aquellos en los que los héroes emprendían viajes imposibles en busca de un fuego sagrado o de un conocimiento oculto. Su figura de centauro no es casualidad, es el recordatorio de que en él se funden lo instintivo y lo trascendente, lo animal y lo divino, la fuerza que corre en la tierra y la mirada que se eleva hacia el cielo. Este símbolo, incomprendido por quienes lo miran solo en la superficie, lo convierte en depositario de un destino épico, avanzar siempre hacia lo desconocido para recordar que el ser humano no está condenado a la mediocridad, sino llamado a lo inmenso. Allí donde se lo juzga por su aparente exceso de confianza, Sagitario en realidad revela un pacto con la abundancia cósmica. Su espíritu responde al principio jupiteriano que lo rige: expansión, crecimiento, multiplicación. Esa expansión no se limita a lo material o lo intelectual, sino que se expresa en su forma de vivir, en la intensidad de sus gestos, en la fuerza de su entusiasmo. Puede parecer demasiado a ojos ajenos, pero ese demasiado es precisamente lo que lo conecta con la vastedad del universo. No se conforma con lo pequeño porque su esencia no está hecha de límites, sino de horizontes. Lo que parece arrogancia es en verdad fidelidad a su naturaleza ilimitada. Existe en Sagitario una vocación de guía que pocas veces se reconoce en su magnitud. No guía desde la imposición ni desde la jerarquía rígida, sino desde la inspiración. Su fuego interior actúa como un faro que señala caminos. No exige seguirlo, simplemente avanza con tal convicción que quienes lo observan terminan descubriendo en sí mismos el deseo de caminar también. Ese magnetismo inspirador, cuando es malinterpretado, se confunde con un afán de protagonismo. Pero la verdad es que el arquero no busca adoración, busca encender en los demás la chispa que los haga levantarse. Su grandeza no es solitaria, es colectiva, y aunque su viaje sea personal, su fuego siempre deja huellas que pueden iluminar a muchos. Sagitario también guarda un don visionario que lo distingue. En él habita una capacidad natural para anticiparse, para leer señales invisibles que anuncian lo que está por venir. Esta intuición profética no siempre es comprendida, porque se adelanta a los tiempos y porque su manera de comunicarla puede sonar tajante, incluso desafiante. Sin embargo, lo que otros perciben como dogmatismo no es más que la dificultad de contener en palabras lo que pertenece al lenguaje de las estrellas. Su voz puede sonar firme, pero detrás de esa firmeza no hay ego vacío, sino la urgencia de compartir aquello que se le revela y que no puede callar. La relación de Sagitario con el riesgo es otro aspecto esencial. No busca el peligro por vanidad ni por simple adrenalina, sino porque intuye que solo en el terreno incierto se ponen a prueba las verdaderas fuerzas del espíritu. Allí donde otros retroceden, él avanza, no por desprecio hacia la seguridad, sino porque su alma sabe que el crecimiento ocurre en el borde, en la frontera, en el cruce entre lo conocido y lo desconocido. Esa disposición a lanzarse puede parecer insensata, pero es la misma actitud que ha permitido a la humanidad descubrir nuevos mundos y romper barreras que parecían inviolables. El arquero no se arriesga por sí mismo, se arriesga para abrir camino. En el ámbito emocional, su aparente desapego no debe ser leído como falta de entrega. Sagitario ama con fuego que no busca poseer, sino expandir. Su amor no ata, libera, no encierra, inspira. Y aunque esa forma de amar se confunda con frialdad, en realidad exige una valentía mayor, la de confiar en que el vínculo puede mantenerse vivo en libertad, sin cadenas. En su manera de relacionarse hay un mensaje profundo, una enseñanza sobre lo que significa compartir desde la abundancia y no desde la carencia. Su amor, lejos de ser narcisista, es una invitación a crecer juntos, a volar más alto sin miedo a perderse en el aire. Otro aspecto poco desarrollado es su relación con la sombra. Sagitario no es únicamente fuego radiante, también enfrenta sus propios excesos y contradicciones. Su tendencia a la exageración, su impulso a veces desbordado, lo llevan a cometer errores y a enfrentar caídas que podrían destruir a otros. Pero allí radica su grandeza, en su capacidad de levantarse una y otra vez, de convertir cada tropiezo en una enseñanza y de seguir avanzando con la mirada fija en lo alto. Esa resiliencia es lo que lo distingue como guerrero épico, porque su historia no es de perfección, sino de superación constante.
En lo espiritual, Sagitario representa la fe en movimiento. No se limita a creer de manera pasiva, sino que vive su espiritualidad como un viaje, una aventura hacia lo eterno. Sus convicciones no son estáticas, son flechas que se lanzan siempre hacia nuevas alturas. Esa fe activa puede desconcertar a quienes prefieren certezas inmóviles, pero es precisamente lo que lo convierte en símbolo de esperanza. Su vida es testimonio de que la fe verdadera no encierra, sino que abre puertas, no dicta sentencias, sino que invita a explorar. Sagitario, en su esencia más pura, no es un narciso atrapado en su reflejo, sino un viajero cósmico que usa su propio reflejo como recordatorio de que es portador de una misión más grande. No se trata de adoración a sí mismo, sino de respeto hacia la llama que habita en su interior y que lo conecta con el fuego universal. Cada gesto suyo, cada palabra que enciende, cada viaje que emprende, es parte de un relato heroico en el que lo personal se disuelve en lo trascendente. Su verdadera identidad no se mide en halagos ni en juicios externos, sino en su capacidad de seguir avanzando aun cuando el camino parece imposible. En el relato astrológico, Sagitario es la afirmación de que la grandeza no es un defecto, sino un deber. Es el recordatorio de que cada ser humano puede levantar su arco y apuntar más alto, que no hay límites infranqueables cuando el fuego interior arde con propósito. Su supuesta vanidad no es más que una incomodidad del mundo ante la visión de alguien que se atreve a ser demasiado en una realidad que teme al exceso. El arquero enseña que lo inmenso no debe temerse, debe celebrarse, porque en lo inmenso está escrita la huella del universo mismo. Sagitario guarda en su interior un vínculo secreto con la noción de destino, una certeza profunda de que su existencia no es casual ni limitada a lo efímero. En él arde la convicción de que hay una fuerza superior que lo empuja hacia un propósito mayor, aunque ese propósito se le revele de manera fragmentada y a través de desafíos. Esa conexión con lo inevitable es lo que le otorga una seguridad que a veces se confunde con narcisismo. No es un ego que se engrandece gratuitamente, es la fe inquebrantable de quien siente que camina de la mano del cosmos y que su fuego ha sido puesto en él para señalar rutas que otros no se atreven a imaginar. Su espíritu es también guardián de lo salvaje. La mitad animal que lo compone no es un aspecto secundario, sino una fuente de poder que lo mantiene en contacto con los instintos primarios, con la fuerza de la naturaleza indómita que no conoce cadenas. Esta conexión con lo salvaje puede ser vista como falta de disciplina o exceso de impulso, pero en realidad es una enseñanza sobre la importancia de no perder la raíz esencial de la vida. Sagitario recuerda que no se puede alcanzar lo divino si se olvida lo terrenal, y que la libertad no nace de negar lo instintivo, sino de integrarlo y elevarlo. En su camino se encuentra la paradoja de ser al mismo tiempo aprendiz y maestro. Su sed insaciable de conocimiento lo convierte en eterno estudiante de la existencia, siempre en busca de nuevas respuestas, pero esa misma búsqueda lo lleva a transformarse en guía para otros. Esa dualidad puede interpretarse como contradicción, como si hablara desde un lugar de autoridad mientras sigue explorando su propio sendero. Sin embargo, esa condición doble es una de sus más grandes fortalezas, la capacidad de enseñar mientras aprende, de inspirar sin pretender haber alcanzado la meta final. El arquero también tiene un vínculo especial con el horizonte como símbolo. El horizonte nunca se alcanza, siempre se aleja a medida que uno avanza, y sin embargo es su motor eterno. Allí radica uno de los secretos más profundos de Sagitario, sabe que el viaje importa más que el destino, y que la grandeza del ser humano no está en llegar a una meta definitiva, sino en mantener viva la búsqueda. Ese amor por lo inalcanzable puede verse como obstinación o vanidad, pero en realidad es una ofrenda de fidelidad a la naturaleza expansiva de la vida. En su relación con el dolor, Sagitario manifiesta otra faceta poco comprendida. No se queda detenido en la herida, no convierte la tristeza en identidad, sino que la transforma en impulso para ir más allá. Esa capacidad de resiliencia puede parecer frialdad o desapego hacia lo que sufre, pero es en realidad un acto de valentía. El arquero no niega el dolor, lo acepta como parte del viaje y lo convierte en maestro. Su fuego arde con mayor intensidad después de atravesar la oscuridad, y esa fortaleza es la que lo distingue como guerrero cósmico, no teme a las sombras porque sabe que ellas también contienen verdades que deben ser reveladas. Existe también en Sagitario una relación con la justicia que pocas veces se resalta. No soporta la mentira ni la manipulación, y aunque su forma de denunciar lo injusto sea directa y a veces contundente, lo que lo impulsa no es orgullo personal, sino el deseo de ver un mundo más claro, más honesto, más alineado con la verdad. Puede parecer arrogante al señalar con dureza lo que considera falso, pero en el fondo su intención es purificar, limpiar, encender la chispa de la rectitud en medio de la confusión.
Esa misión lo convierte en un guardián de la ética, aunque muchos lo confundan con alguien que simplemente busca imponer su visión. En lo espiritual, Sagitario es portador de la chispa de lo eterno. Su alma no se conforma con rituales vacíos o con verdades heredadas sin cuestionamiento, necesita experimentar lo divino de manera viva, en contacto directo con la expansión del espíritu. Esa búsqueda lo lleva a rechazar estructuras que otros consideran sagradas, y por eso a menudo es visto como irreverente. Pero su irreverencia no nace del ego, sino de la certeza de que lo sagrado está vivo, en constante movimiento, y no puede ser reducido a fórmulas estáticas. Él mismo se convierte en templo en movimiento, en sacerdote viajero cuya fe se expresa en la experiencia directa con lo infinito. La relación del arquero con el tiempo es también particular. No se ata al pasado ni se obsesiona con el presente inmediato, su mirada está siempre adelantada, puesta en lo que vendrá. Esa proyección hacia el futuro puede hacer que otros lo perciban como alguien distraído o incapaz de valorar lo que tiene en el ahora, pero en realidad su misión es distinta. Sagitario encarna la promesa de lo que está por nacer. Es sembrador de esperanzas, constructor de futuros, portador de visiones que aún no existen. Allí donde se lo acusa de vivir en exceso para sí mismo, en verdad está trabajando para el mañana, para abrir puertas que otros cruzarán después de él. En última instancia, Sagitario no es un reflejo atrapado en sí mismo, sino un fuego que se expande sin medida. Su grandeza incomoda porque recuerda a los demás que también podrían aspirar a más, que también podrían levantar su mirada hacia un horizonte más amplio. Su supuesta vanidad es el eco de la incomodidad que produce la libertad en quienes temen ejercerla. Pero quien comprende su esencia descubre en él no un narciso, sino un héroe que encarna la fuerza del viaje eterno, que se atreve a ser demasiado en un mundo que teme la abundancia, que vive como prueba de que el espíritu humano está hecho para crecer sin fin. Sagitario es la afirmación viviente de que la vida es expansión, que el alma nació para la grandeza y que cada flecha lanzada al cielo es un recordatorio de que aún queda mucho por conquistar más allá de lo visible.